Y bueno, pues de verdad que gracias y me gustaría presentar, pues ya lo conocen. Yo ahí digo, ¿cómo lo presento? ¿Cómo digo? Pero la verdad es que no hay mejor presentación para él, pienso yo, que decir que él es un hermano, hermano de muchos, un guía espiritual de muchos, un acompañante de demasiada gente, de procesos, de formación, de coordinación, de muchas maneras lo hemos tenido como hermano, como acompañante, como guía espiritual, padrino de algunos, solamente de algunos ha sido un padrino, pero lo tengo que decir porque no se me siente. Así, exacto. Este, y bueno, pues mejor conocido como Titi. Te escuchamos, Titi. Pues muchas gracias, gracias a ustedes, a Silviana, a Betty, a ti que tuvieron esta iniciativa. Me parece muy interesante, muy impresionante. Y bueno, pues a ver qué tal, porque la verdad es que nunca he estado en estas cosas, entonces lo que sí creo que vale mucho la pena el tema y entonces voy a hacer pues, una presentación. En general me habían sugerido que el tema fuera el sentido del sufrimiento y cómo vivirlo en este tiempo. Básicamente ahorita me gustaría así como lo nuclear, por si no alcanzo a terminar así, a concluir, que sepan que el núcleo es esto. Es decir, me parece que en esto que estamos viviendo, en la contingencia sanitaria, nos ha puesto en evidencia que por más que le corramos al sufrimiento, de todos modos, sufrimos porque sufrimos. Entonces, no está en nuestras manos, y eso me parece que es uno de los principales aprendizajes, no está en nuestras manos el podernos librar de la cruz. Eso ya es como un núcleo que después resaltaré mucho. Pero también, y entonces, ¿cómo vivir estas situaciones de cruz, ¿no? Que, bendito sea Dios, creo que todos los que vivimos la espiritualidad de la cruz tenemos esta experiencia de que nuestra espiritualidad nos enseña no a buscar el sufrimiento, porque la verdad es que Dios como Padre bueno tampoco es que nos quiera sufriendo. Lo que sí es que ha querido en su voluntad que si de todos modos ya se coló la muerte y el sufrimiento en nuestro existir después de que Él nos creó, que podamos sacarle provecho. Y algo que valió muchísimo la pena de parte de pues esto que estamos hablando y lo que vamos a celebrar en la Semana Santa es darle un sentido, el mejor sentido, el que nos haga bien. Así es que básicamente quisiera hablar como de la bondad del sufrimiento. Tengo por ahí algunos textos de la cuenta de conciencia de Conchita que me parece que son claves también para entender esto. No sé cómo le puedo hacer después para mandárselos o publicarlos ahí en Facebook, o no sé cómo hacerle, pues ya me dirán ustedes, yo no sé mucho de esto. Pero bueno, les decía, comienzo. Primero, uno de los aprendizajes es esto, por más que podamos evitar, naturalmente nosotros tratamos de evitar el sufrimiento, el dolor, todo lo que implique esfuerzo. La verdad es que esta contingencia nos ha restregado en la cara que no es posible lograrlo del todo. Que de cualquier modo, la vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestro límite se nos pone enfrente. Y que eso no es malo, aunque naturalmente intentemos evadirlo, darle la vuelta, evitarlo. Pero entonces nos pone en evidencia que no es posible. Sin embargo, también en el que se haya coincidido con esta Semana Santa, yo creo que hay un mensaje también de parte de Dios que nos quiere recordar el sentido del cómo poder vivir esto. Nosotros en la espiritualidad de la cruz hay un binomio de amor-dolor. Me parece que tiene mucho que ver con la invitación de Dios de esta Semana Santa, de cómo vivir el sufrimiento, la cruz, el Viernes Santo, en función del amor, que es el que se manifiesta el Sábado Santo, precisamente. Entonces, bueno, la primera es esto. No podemos evitar el sufrimiento. No lo podemos evitar y entonces hay que aprender a abordarlo, asumirlo
y aprovecharlo. Porque como decía mi abuela, hay de dos sopas, o sufres sin aprovecharlo, o sufres y lo aprovechas, pero de que sufres, sufres. Así es que entonces creo que parte de nuestros procesos de madurez implica cómo saber aprovecharlo. Para esto de aprovecharlo, pues vale mucho la pena. Primero también se nos cuestiona el por qué entonces Dios permite el dolor. No me voy a meter en cuestiones filosóficas de por qué el mal, etcétera, etcétera, pero hay algunos textos de Conchita que nos hace entender muy bien el sentido y cómo en estas revelaciones que Conchita va entendiendo, cómo le deja claro Dios Padre a Conchita el por qué está el dolor en pues en nuestra existencia. La verdad es que vale mucho la pena. Con la cuenta de conciencia en el volumen 25, el tomo 25, le dice Jesús a Conchita, no es el padecimiento, no es el sufrimiento lo que le gusta a Dios nuestro Padre. No le gusta que suframos. Él no nos hizo para el sufrimiento. Él nos hizo para la plenitud, para la felicidad. Sin embargo, como decimos, se coló el pecado y forma parte de nuestra realidad. Pero entonces no le gusta a Dios que suframos. Él no nos manda el sufrimiento. Nosotros, por nuestra limitación y por nuestra confusión en nuestras decisiones, muchas veces nos enfrentamos al sufrimiento que no lo podemos evitar. Pero entonces dice Jesús, no es que a Dios Padre le guste hacernos sufrir, Él no nos hace sufrir. Lo que sí agrada mucho, y por eso la espiritualidad de la cruz de algún modo resalta y hace significativa el dolor, es a Dios Padre le gusta aquello en lo que nos convertimos cuando sabemos abordar y asumir el dolor con amor. Entonces, Dios no quiere que suframos. Sin embargo, sabe que cuando nos atrevemos a sufrir por amor, sale lo mejor de nosotros. Ese es un punto clave, es un punto que quisiera resaltar muchísimo, porque Jesús mismo también a Conchita le dice, Dios reconoce, Dios Padre ve aquellas situaciones en las que cuando tú te decides asumir sufrimiento, esfuerzo, dar la vida porque amas a alguien, te transformas en la mejor versión que puedes ser. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento, cuando es asumido, se transforma, es el significado de la máxima expresión del amor que podemos tener. No hay otra manera de decir un te amo tan profundo y tan existencial, incluso sin hablarlo, que poder sufrir por la persona que amas. Por lo tanto, este es uno de los sentidos de la cruz, ¿no? El dolor, aunque Dios no lo quiere, cuando se cuela en el mundo, cuando existe y cuando lo abordamos por el amor que le tenemos a alguien, es la máxima expresión que tenemos del amor. Tan es así que en algunas de las páginas también Jesús le va explicando, no lo voy a decir textual, pero le va explicando a Conchita, decir, a ver, yo era el verbo. Jesús, antes de encarnarse, digamos, él se le revela a Conchita como el verbo. Yo era el verbo. Dice, siendo yo Dios, podía amarlo, los amaba eternamente, a todos ustedes los amaba eternamente y de modo divino. Sin embargo, había un modo en el que yo no podía amarlos, al modo humano. Y el modo humano me encanta porque es precisamente este modo cuando una persona que ama a otra está dispuesta a sufrir por ella. Y decía Jesús, era algo muy impactante. Es decir, yo el verbo quería también amarlos de todos los modos, incluyendo el modo humano. Es decir, anhelaba poderlos amar sufriendo, como ustedes se aman de la mejor manera. Y entonces, en ese sentido, Jesús habla de que parte de la encarnación tenía que haber eso. Es decir, yo ya los amaba como Dios, pero también quería amarlos al modo humano. Y el mejor modo de amar al modo humano es amar sufriendo. Por lo tanto, bueno, el sufrimiento aquí ya adquiere un matiz muy padre, porque todo mundo lo sabemos. Y vamos a dar algunos ejemplos. A ver, estamos ahorita en esta situación en la que seguramente muchos de ustedes seguramente estarán asumiendo un sufrimiento
para no contagiar a alguien, ¿no? Es decir, sé de algunas de ustedes que se están mordiendo el labio, lo que sea, para no salir por el amor que le tienen a la gente que vive con ustedes. Y entonces todos los sufrimientos que les está implicando, el sacrificio de no trabajar, etcétera, etcétera, claro que ese es un sufrimiento, un sacrificio. Todas las personas que trabajan en el sector de salud, que saben, también están arriesgando la vida. Algunas la harán porque no les queda otra, ¿no? Algunas sí, pues para que no me corran, etcétera. Pero estoy segurísimo y conozco personas que algunos lo hacen también precisamente porque quieren colaborar en algo con la humanidad. Todas las personas que estoy seguro que muchos de ustedes están en el lugar donde están porque es el fruto del sufrimiento de alguien que te antecesó, es decir, tu papá en sufrir para luego lograr algo, que luego ese algo se convirtiera en la posibilidad de que tú llegaras a ser esto que eres. Por lo tanto, hay muchísimos modelos, hay muchísimos ejemplos de en qué nos convertimos cuando asumimos sufrir para que alguien que amo salga adelante. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desveladas, muchísimas cosas. Bien, por lo tanto, entonces, otro de los puntos que quisiera subrayar es el dolor tiene mucho sentido como la máxima expresión que tenemos de amar. Cuando asumimos el dolor por el amor a alguien, es el mejor modo que podemos decirle a alguien que lo amamos, ¿no? Y Jesús quiso asumirlo así, y por eso el Viernes Santo, ¿no? Sin embargo, pues hay que decirlo también. No es entonces que el Padre dijo, bueno, vamos a decirle a la humanidad que lo amamos y entonces, órale, sacrifícate tú y te voy a matar, ¿eh? No, no va por ahí. La verdad, quisiera aclarar esto, que no es que Dios Padre quiso que su Hijo muriera. No es que, como decimos, no es que Dios Padre haya querido que nosotros estemos sufriendo y que le encante vernos sufrir. Insisto, no le encanta vernos sufrir, le encanta ver en aquello que nos convertimos cuando le entramos al sufrimiento. Pero entonces, la crucifixión, el sufrimiento de Jesús no tiene que ver como hacer que se vaya cumpliendo que Dios quería que sufriera. No tiene que ver con eso. Es mucho más profundo. Es Dios Padre quería manifestar junto con Jesús su gran amor a la humanidad. Y entonces imagínense, manda al Verbo, se encarna, empieza a hablarles de amor y las consecuencias es una incomprensión total, con una agresión. La propuesta de amor que Jesús comienza a anunciar se convierte en algo que agrede, que le saca ronchas a quienes estaban en una situación establecida solamente mirando por su bien. Y entonces, imagínense qué gruesa esta situación, es lo que me impacta. El Padre no se detuvo. No sé, voy a imaginarme con una mentalidad mía, yo siendo el Dios Padre, ¿no? Es decir, a ver, mando a mi hijo a que lo salven, y como en el Evangelio, ¿no? Cuando manda el dueño de la viña, manda a cobrarles la renta a los estafadores estos que se habían adueñado de la viña, y entonces no solamente no pagan, sino tratan mal. Como cualquier padre podría decir, pues váyanse a volar, entonces ya no les voy a decir mi mensaje de amor, etcétera. Lo grueso está en que el padre dijo, pues a pesar de eso, de que ni siquiera lo valoren, incluso de que agredan la expresión máxima que les estoy enviando de amor, aún con todo eso no me echo para atrás. Y los amo, aunque implique que maten al que les está diciendo que los amo. Eso está gruesísimo, ¿no? Gruesísimo. Esto me parece que es la intuición de Conchita, es decir, de verdad qué grueso es que incluso el abajamiento, la encarnación que Jesús hace solamente para dejarnos en claro el amor tan grande que Dios tenía para nosotros, que aún con eso lo rechacemos, lo matamos porque fue la humanidad, vaya, lo pisó callos, les dolió, etcétera. Y entonces Dios Padre no mata a su Hijo. La humanidad, que en una incomprensión y confusión, mata a Jesús. Imagínense ese momento en donde el Dios Padre está percibiendo esto y dice, aún con todo esto les voy a dejar en claro que a pesar de todo esto, los amo.
y que incluso con todo esto, de todos modos, este sacrificio que están haciendo les va a traer la vida. A mí me parece que esta es una pues de las cosas más grandes, ¿no? De este Viernes Santo, de todo esto que vamos a vivir. Que entonces, que Jesús está dispuesto a llegar hasta el total límite, no se va a detener ni siquiera porque le está costando trabajo, porque lo van a matar por expresar este amor que el Padre nos tiene, no se detiene ni siquiera ante eso, ¿no? No es entonces un Jesús que vino a buscar cruces y sufrimiento para entonces pagar algo que se le debía al Padre, no, sino decir, vengo a decirles y dejarles claro que el Padre nos ama, aunque eso me implique a mí ser malentendido, incluso me implique dar la vida. Eso está grosísimo, pues. Por ahí me parece que este es uno de los puntos que me interesaba mucho dejar en claro. La más fuerte expresión de amor que tenemos es cuando nos atrevemos a abordar, a sufrir, a asumir el sufrimiento de la cruz en favor del amor de los otros. Ahora, ¿cómo se sufre? Esto yo creo que muchos de ustedes ya los hemos escuchado. Una reflexión que he estado haciendo es que todos los sufrimientos que tenemos están reflejados en la cruz del apostolado. Todos los sufrimientos que podamos entender, todos, creo que se pueden clasificar en 4 tipos de cruces. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Pero cada tipo de cruz se vive de un modo distinto, se asume de un modo distinto y tiene como una fuente, una causa distinta. Vamos a comenzar con el más sencillo y digamos el más divino, ¿no? El que es más evidentemente por amor. Me refiero a esos sufrimientos que nosotros optamos así, nomás porque te amo, sin que lo sepas, voy a hacer algo por ti, ¿no? Entonces, el primer, digamos, si tuviéramos en la imagen, en la mente de la cruz, el brazo que da hacia arriba, me parece que ese brazo pudiéramos simbolizarlo con este tipo de cruces, este tipo de amores. Todos los sufrimientos que asumimos solamente para ofrecerlos porque te amo, especialmente a Dios, ¿no? Por ejemplo, ayunos, experiencias de solidaridad, no sé, todos esos sacrificios que voluntariamente, sin que nadie lo sepa, solamente por amor, yo estoy dispuesto a ofrecer y los ofrezco. Y nadie lo sabe, solamente Dios y yo sabemos que estoy asumiendo algún sufrimiento, alguna cruz, solamente por amor. Esos son pocos sufrimientos escasos, la verdad no son muy comunes, ojalá que entre nosotros sean cada vez más comunes. Primer tipo de amor, le vamos a poner, primer tipo de cruces o de dolor, el dolor voluntario, el sufrimiento voluntario por amor. Luego, nos vamos a otro de los brazos. Acuérdense, estamos teniendo la imagen de la cruz. El brazo que va hacia arriba es este tipo de sufrimiento voluntario que se hace por amor. Vamos a poner el de la derecha. Ahí está la cruz, Luzma ya la puso. El brazo de arriba es el que va a Dios solamente por amor. El brazo de la derecha, vamos a simbolizar ahí todos los sufrimientos que son causados por nuestra limitación, porque somos de carne y hueso, porque somos limitados, porque somos criaturas, porque no somos inmortales, porque no somos Dios. El brazo derecho, ahí vamos a poner todos aquellos sufrimientos causados en donde no hay un causante, digamos, explícito, no hay un culpable. Por ejemplo, la ancianidad, nuestros límites, nuestra vulnerabilidad, la edad, el desgaste que se nos va viviendo, algunas enfermedades. Esto mismo todavía no está claro, luego hay muchas teorías de quién sabe quién provocó esto del COVID-19. Si fue intencional, forma parte de otro sufrimiento. Si no fue intencional y si es, no sé, causa natural, como muchas de los sufrimientos que tenemos, eso me parece que son las cruces que pudiéramos llamar por cruces que podemos asumir por nuestra vulnerabilidad, por nuestra limitación. Sin embargo, esas, claro, ¿qué hacemos con esas situaciones? Solamente nos toca asumirlas, abordarlas, ofrecerlas. Es decir, si Dios nos mandó una enfermedad, no sé, a mí muchas veces me ha cuestionado
desafortunado alguna vez que conocimos una vecinita que teníamos ahí, 7 años, no fumaba, claro que no tenía ninguna causa, le dio cáncer, murió. Yo digo, a ver, esas situaciones, esos dolores, ¿en dónde entran? Nadie tiene la culpa. No hay a quién culpar, no hay. Y tampoco es que Dios lo quiera hacer, simplemente estos somos criaturas y tenemos límites y hay situaciones que no podemos evitar. Les decía, quién sabe cómo sea la causa de esta epidemia, pero si es una causa natural, no lo sabemos. Pues me parece que esto nos pone en evidencia eso. Somos criaturas, no tenemos para nada seguro ni siquiera pues todo el proceso, el protocolo que debemos hacer. Bendito sea Dios, esta peste no nos está agarrando como hace muchos años, y hemos avanzado, pero la verdad es que hay situaciones que nos ponen en evidencia que no hay más que hacer. Estas cruces se asumen, se ofrecen, hay que de algún modo procesarlas, hacer el duelo necesario y sacarle el jugo para luego que nos ayuden a madurar. Todas las cruces nos ayudan a madurar, todas. Bien, entonces, brazo derecho, aquellas cruces que nos toca asumir, ofrecer, encomendarlas a Dios, que son causa de nuestra debilidad, que son causa solamente porque somos criaturas, que nadie las provoca. Luego, el brazo izquierdo. El brazo izquierdo se refiere a aquellas cruces que sí asumimos nosotros por amor, por luchar por la justicia, por un servicio, porque vale la pena. No sé, ahí estoy pensando todas las cruces, esfuerzos, sufrimientos, sacrificios que hace mucha gente por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos, por otras personas, no sé, la encargada de cuadra de la parroquia que pues pudiendo estar descansando, anda por ahí colaborando, viendo qué se les ofrece a los demás, los servidores públicos que a pesar de muchos sacrificios y muchos maltratos, incomprensiones, también se lanzan y hacen y ejercen su labor y su servicio con mucha generosidad, incluso le echan el plus de la amabilidad. En fin, estamos hablando todos esos sacrificios, esos sufrimientos como el de Jesús. Esos sufrimientos que asumimos porque yo quiero entrarle, porque quiero cambiar la situación aunque me cueste trabajo. Sufrimientos vamos a poner por luchar por el bien. Brazo izquierdo, entonces, sufrimientos que se implican por luchar por el bien. Brazo derecho, sufrimientos porque somos de carne y hueso y somos criaturas. El brazo de hacia arriba, sufrimientos voluntarios por amor. Solamente Dios y yo lo sabemos. Y el más largo, y el más cruel, y el más doloroso, y el más injusto. Los sufrimientos que son causa de un pecado, de una mala decisión de alguien que quiso estar bien, aunque no le importaba que eso afectara, agrediera a otros. De alguien que por estar bien y asegurarse su vida, no le importa que otros no tengan. Las cruces que se sufren por causa del egoísmo de alguien o del pecado de alguien. Y esas cruces no las podemos asumir. Esas no entran dentro de lo que decía la abuelita, pues es la cruz que te tocó, ni modo asúmerla. No. Las cruces que nos tocan y que sí hay que asumir son las que porque somos criaturas. O también, ojalá que las asumamos, son las que por luchar por un bien de los demás. Pero estas, las que son causa de pecado, no las podemos asumir. No podemos agachar la cabeza y simplemente decir, bueno, pues ni modo, es la cruz que me tocó. Esas cruces que son causa de alguien que quiso estar a gusto, de alguien que quiso hacer lo que le da en gana, aunque no le importó que tuviera consecuencias y que alguien sufriera, de alguien porque nomás no quiere cansarse, no va a trabajar y sufre su familia. Esa cruz no es cruz de Dios, no es cruz de vida. Por lo tanto, ¿qué se hace con esa cruz? Alguien que vive la espiritualidad de la cruz la transforma. Es decir, en vez de que sea cruz de pecado, en vez de que sea una cruz que simplemente suceda y ya, yo la asumo como una cruz, como la de por luchar por un bien. Es decir, es probable que a mí, habría que discernirlo, me implique, por ejemplo, si alguien está por pasarla bien, está actuando mal y me está afectando, es probable que yo pueda
intervenir y transformar y meterme y arreglar y discutir y defender y luchar por la justicia y transformarla en una cruz de las que hace bien. Pero entonces sí me va a implicar sufrirle, me va a implicar luchar, me va a implicar exponerme, pero entonces se transforma no solamente en una cruz que sufro como víctima, victimizado. Alguien quiso estar bien y me afectó. Y entonces agacho la cabeza y ya no. La espiritualidad de la cruz nos propone eso. Muchas de esas cruces, lo que tenemos que hacer es asumirlas como Jesús. Y entonces asumirlas y de todos modos nos va a doler. De todos modos vamos a sufrir, pero que sea un sufrimiento que traiga riqueza, que traiga vida, que pueda generar algo que transforme la realidad. Por lo tanto, me parece que es evidente, pues, que esta Semana Santa la invitación de Dios es, a ver, se trata de sufrir, sí, pero se trata de sufrir con un sentido, y el sentido es que haya más vida, especialmente para quienes amas. Y entonces, el mejor modo que podemos hacer para unirnos a la causa de Jesús en esta Semana Santa es poder asumir lo que nos implica. Yo no sé, cada uno de nosotros estamos en distintas situaciones, en distintas circunstancias que nos podrían implicar sufrimiento, sacrificio, esfuerzo, etcétera. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer para que este sacrificio, este sufrimiento, este esfuerzo implique vida para otros? Implique incluso procesos de vida para mí, procesos de madurez, pero no simplemente un ni modo me aguanto y ya. Cuando sea el caso de que el sufrimiento tiene que ver con eso, de que simplemente, pues eso, hay una enfermedad, hay alguna situación límite, hay de repente, pues no sé, de esos dolores que ya nos limitaron, esas me parece que sí nos toca asumirlas, ¿no? Cuando ya, no sé, la edad ya no me da para hacer lo mismo que hacía y sigo intentando ser joven y sigo, no, eso me parece que va en contra de la propuesta de Jesús. Es decir, tenemos un límite y asumir con madurez los límites, saber asumir esa cruz, el brazo y pues, sombras nos estamos y asumimos a ese lo que hacemos. Pero cuando si alguien provoca precisamente lo que dice Jesús, que al Padre le encanta. Es decir, me encanta cuando te permites sufrir para provocar bien y decirle a Semana Santa tenga mucho que ver con eso, que puedas discernir el mejor modo que a ti en concreto en tus circunstancias, con quienes estás, el mejor modo que te implica estar. Si hay alguna situación que te está limitando, si hay alguna situación que ahorita Dios te propone asumir, si hay alguna situación que alguien está generando por estar bien, alguna violencia, yo creo que la invitación de Dios es transfórmala, asúmela, no le saca la vuelta. Hay otros textos en donde Jesús le deja claro que muchas de las broncas que tenemos no las ganamos solamente por intentar evadir la cruz. Por eso luego nuestras oraciones, especialmente cuando la comunión por los sacerdotes, muchos de ustedes dicen, cuando piden a los sacerdotes, enamóralos de la cruz y es mucho con los apóstoles, decir para todos nosotros, que no le tengamos miedo a la cruz. No solo los sacerdotes, todos nosotros. Que cuando haya una situación que implique entrarle, le entremos, con la certeza de que eso nos va a generar madurez, va a generar bien en favor de los demás y nos va a también transformar un poco más similar a la propuesta de Jesús. Nos vamos a parecer un poquito más, es un poco en síntesis, que no fue tanta síntesis, pero es un poco la propuesta. Resumo, esta situación que estamos viviendo nos pone de frente al dolor.
en esta circunstancia providencial de que este dolor y esta situación nos toca vivirla en Semana Santa, la referencia es vivirla al modo de Jesús. ¿Y cómo la vive Jesús? Según los textos que le dice a Conchita, cuando asumimos el sufrimiento por amor, es el mejor modo que podemos expresar ese amor. Y por lo tanto, a Dios no quiere que suframos, pero le encanta ver en qué nos convertimos cuando asumimos un sufrimiento por amor. Y entonces, que eso podamos vivir en esta Semana Santa. Los distintos modos de no temerle a la cruz, sino irla enfrentando, ya sea ofreciéndosela voluntariamente por amor a Dios, ya sea asumiéndola para luchar por buscar un bien, enfrentando los sacrificios, lo que no puedo evitar, lo que no puedo cambiar, lo asumo, lo recibo, lo agradezco y lo ofrezco en sacrificio, y transformando todas las cruces que nos hacen mucho daño, todas las cruces que no son de Dios, que no las manda Dios, que son fruto de alguien que quiere pasarla bien, que alguien que quiere sentirse poderoso, que alguien que quiere no sé qué, y que eso tenemos de transformarla. Y entonces, para transformarla hay que asumir también cruz, pero de la otra cruz, de la que vale la pena, de la que nos pone en